Bueno, ingeniero Blandón, mire, estamos hablando del Manguito, que fue una estrategia de las muchas que se montó durante el gobierno de Omar Torrijos Herrera, de cara pues a concluir lo que era la reversión del canal a la República de Panamá. Dentro de ese concepto que no hubo disparos, no hubo una conflagración, ni mucho menos, la estrategia jugó un rol muy importante para Panamá. Y precisamente dentro de ese contexto yo quería conocer un poco y que usted nos desclasifique el rol que jugó este grupo geopolítico estratégico de El Manguito, del cual usted fue parte. Háblenos de eso porque creo que sería interesante que la sociedad panameña conozca un poquito más acerca de las funciones que ustedes jugaron. Usted era parte de ese equipo. Bueno, para decirte la importancia que tenía el trabajo geopolítico que allí se hacía, gran parte de la captura de información post-invasión que hizo las agencias de inteligencia de los Estados Unidos contiene los informes que preparábamos nosotros sobre los diferentes países y reposan dentro de los archivos de la inteligencia norteamericana y lastimosamente no forman parte de la historia nuestra. Por eso estoy haciendo este programa con usted, ingeniero. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas? Hubo dos fases en el desarrollo de nuestra confrontación en la lucha anticolonial. La fase inicial, que fue la negociación de los tratados Torrijos-Carter, donde no existía este grupo. O sea, el equipo que dirigía el proceso negociador estaba al frente del propio general Torrijos, con don Rómulo Escobar Betancourt, que era nuestro jefe de negociación, y un excelente equipo de negociadores en el que estaba Aristide Roger, Nicolás Barleta, Adolfo Ahumada, Edwin Fábrega, con Omar Jaén, un grupo de gente que manejó toda la parte operativa. Y Gerardo González hacía el equipo local que manejaba, digamos, la patria doméstica. Entonces, durante ese periodo de negociaciones, fue surgiendo la necesidad de articular una política exterior nuestra. Terminado el proceso negociador, y el proceso negociador termina no solamente con los acuerdos de los tratados Torrijos-Carter, sino con reformas políticas que deben ser instrumentadas y de hecho comenzaron a instrumentarse a partir de 1978, como era el retorno del proceso democrático al país, el repliegue de los militares y la apertura a un proceso electoral que tenía un calendario que también fue parte de lo pactado. Entonces, ante eso surge también en América Central todo un movimiento de liberación nacional impulsado por la lucha anticolonial panameña. El fenómeno del general Torrijos generó una dinámica en el mundo y particularmente en la región. Entonces ocurren los levantamientos de la revolución sandinista, y para que la gente tenga idea, el propio presidente Carter, presidente de los Estados Unidos, formaba parte de la conspiración para tumbar Somoza. Entonces se hizo una integración y ahí Marcel Salamín, que fue nuestro embajador en Nicaragua, jugó un papel estelar en ese manejo de esa relación y que además tenía la participación de la inteligencia norteamericana y del propio presidente Carter, de Bob Pater y de Bob Brzezinski, que era el jefe de la seguridad de los Estados Unidos, de una seguridad que abarca el mundo. Nosotros tenemos una seguridad que abarcaba el pedacito de tierra nuestro. Entonces, en ese camino se produce mucha información. Se da todo el proceso de Nicaragua, se da otro fenómeno importante. El Salvador también, ¿no? Nace la revolución sandinista con un golpe de Estado que da el general Majano, y que nosotros le convencimos a Majano junto con el presidente Carter de que era un golpe y se encargara de poder el proceso democrático con el país. Majano venía a Panamá bastante, yo recuerdo. Sí, tú entrevistaste, Rubén, a Majano, ¿no? Sí, él era hermano de un periodista Majano, que era el corresponsal de ACAN-F en El Salvador. Surge la primera confrontación seria entre Panamá y Cuba, porque nosotros éramos partidarios de la negociación en El Salvador para la búsqueda de la solución, pero los cubanos y los sandinistas más radicales eran partidarios de una guerra popular prolongada en El Salvador tipo Nicaragua, que no se iba a repetir más. Entonces, esa fue una polémica de la izquierda ideológica, ¿no? Y fue una polémica entre el general Omar Torrijos y Fidel Castro. Sí. Pero ¿por qué quedaba Panamá? ¿Por qué quedaba Panamá jugando? ¿Cómo queda Panamá jugando ese rol en la región? ¿Y por qué? Porque por muy sencillo. Acuérdese que la fuerza estabilizadora de la región era el Comando Sur, que estaba en Panamá. Y la segunda fuerza estabilizadora que ese Comando Sur usaba era Somoza.
Era el nombre de ellos, ¿no? Sí, claro. Claro. Y al caer Somoza, el Comando Sur quedó sin capacidad operativa y la inteligencia israelita va a suplantar a la inteligencia norteamericana porque se quedó sin capacidad operativa. Acuérdense que venía los Estados Unidos de pasar un gran revés en su inteligencia y hubo fuertes cuestionamientos a la inteligencia norteamericana. Entonces, por eso el vacío de eso fue llenado por la dirección política de un hombre que tenía una estatura como Omar Torrijos y un equipo político con esa capacidad apoyado por el presidente Carter. Pero la confrontación se da cuando los cubanos y la ala radical del sandinismo deciden que en Salvador se debe dar una guerra y nosotros éramos partidarios de una propuesta de negociación. Los cubanos meten 800 toneladas de armas en El Salvador a finales del 79, principios de 80, en una ofensiva que fue un total y absoluto fracaso para los guerrilleros. Tenían más armas que hombres. Entonces, cuando ellos deciden el 6 de enero, que era el Día de Reyes del 80, volver a la mesa de negociación, Carter salía el 20. Ya no había tiempo para ningún proceso de negociación y eso terminó con una guerra que costó más de 100.000 vidas. Entonces, en ese proceso, en esa realidad, nace la necesidad de tener una estrategia para manejar la situación antes que la guerra se viniera a nuestro país. Entonces, el general Torrijos, con esa visión característica de un hombre que había crecido desde el punto de vista de la visión mundial, digo, nosotros tenemos que parar la guerra, nosotros tenemos que buscar la negociación. Y comenzamos varios procesos de negociación simultánea con El Salvador, con Guatemala, con el M-19 de Colombia, buscando el apaciguamiento de la región. O enfriarla un poco, ¿no? Para que se pudiera desarrollar el contenido de los tratados Torrijos-Carter. O sea, nosotros no estábamos allí porque nos interesaba intervenir, nos estábamos allí por el interés de la paz en nuestro país. En ese proceso, nosotros aprendimos mucho de lo que estaba ocurriendo en el mundo y ahí el Manguito jugó un papel importante. Yo te puedo decir, por ejemplo, una de las cosas más importantes que pasó en este país. El primer avión que baja aquí en Albrook, cuando el Albrook regresa a nuestro país, es el FAT 205. ¿Y tú sabes quién iba en ese avión? Iba el general Torrijos con la plana mayor de todo el frente del FMLN. Y bajamos ahí porque Torrijos, nosotros vamos a bajar aquí. Y muchachos, ustedes son testigos ahora, están bajando en una tierra descolonizada, que no la conquistamos solo con mártires, la conquistamos con inteligencia. Y lo que quiero que ustedes aprendan, que la soberanía de Salvador depende de la inteligencia de ustedes, no de sus armas. Y bajamos ahí. Pero si la CIA se enterara que nosotros estamos haciendo esto, pegarían el grito al cielo. Era el FAP 205, dijo usted. El mismo FAP donde él muere, donde se el accidente que causó. De manera que esa historia rica en mucha experiencia, en mucho conocimiento, nosotros no la hemos compartido. Por eso estamos haciendo, el ingeniero Orlando, lo he invitado porque tengo la mejor de las intenciones de que el país, esta es una cadena nacional de radio, conozca estos aspectos que han quedado o en una gaveta o simplemente como parte de un anecdotario que no se ha compartido con todo el país y es nuestra intención que se conozca. Regresemos en breve aquí con el ingeniero José I. Blandón en Info Análisis. Pero yo sugiero un cambio de velocidad. ¿Me permite, don Rubén? Déjeme despedir. Sí, no, porque la gente está esperando que Blandón hable de un tema. Vamos por parte, señor Murga, vamos por parte. Sí, pero la historia. Yo soy periodista. No, yo también, pero vamos por parte. Vamos por parte. Historiador aficionado. Esto que está contando el ingeniero Blandón, estoy seguro que la gente lo está disfrutando, pero sobre todo aprendiendo de cómo en medio de un mar turbulento que era Centroamérica, ingeniero Blandón, y que era Colombia, ese es el mensaje, ¿no? Centroamérica con los problemas que tenía Colombia, con lo que tenía también, estábamos nosotros en el centro, y cómo pudimos haber sido nosotros con malas decisiones formar parte de esa crisis. Claro, y un hombre clave en todo este proceso fue el entonces coronel Manuel Antonio Noriega, que era el jefe de la inteligencia de la Guardia Nacional. Vamos a hablar de eso. Al regreso con el ingeniero José Isabel Blandón.